Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a otra clase de flujo en redes. Esta es la segunda parte de los ejemplos del problema de flujo en redes a mínimo costo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3, flujo en redes a mínimo costo. Clase 4, versículo 2, aplicaciones y ejemplos, parte 2. En esta parte vamos a estudiar otro problema de producción, el de la fábrica de sillas, que tiene una diferencia esencial con el que ya vimos. Vamos a ver un problema de asignación de alumnos a escuelas, vamos a ver un problema de planificación de tareas y también vamos a ver al final un concepto bien útil para algún tipo de problemas que se conoce como las redes espaciotemporales. Entonces partamos por el problema de la fábrica de sillas. Este problema queda definido de la siguiente manera. Una compañía produce sillas en 4 plantas, cada una de ellas con un costo unitario de producción y un número mínimo y máximo de sillas a producir por mes. Entonces tenemos una capacidad que está acotada entre un mínimo y un máximo. Estas plantas son abastecidas de madera por 2 fuentes que proveen a un precio fijo. A cada fuente se le debe comprar un número mínimo de producto por ciertos motivos de contrato y cada fuente posee además una capacidad máxima. Se conoce además el costo de envío de cada fuente a cada planta. La planta abastece la demanda de 3 ciudades con demandas máximas y mínimas y precios de venta conocidos. Acá cada ciudad tiene un rango de demanda. Tenemos que entregarle por lo menos un mínimo y como máximo la demanda máxima del lugar. Se conoce también el costo de transporte entre cada planta y cada ciudad. Entonces, ¿cuál es la estrategia que maximiza las utilidades de la empresa? Y noten que en este problema, a diferencia del anterior, las demandas no son fijas. Hay que decidir cuánto fabricar, cuánto producir y cuánta demanda atender. Entonces, veamos cómo podemos modelar esto. En primer lugar, pongamos ahí en la mitad las 4 plantas. ¿Sí? Tenemos que hay 2 fuentes de materias primas y tiene sentido pensarlos entonces, dibujarlos un poco más a la izquierda. En este tipo de modelos, las cadenas de distribución quedan naturalmente representadas por sus capas de nodos, si se fijan. Pero bueno, tenemos entonces acá los nodos F, que van a ser las fuentes, los lugares donde teníamos las materias primas y que abastecen a las plantas de producción. Entonces esos arcos de ahí corresponden a abastecer desde cierta fuente a cierta planta de producción y las características de ese arco van a contener el costo de transporte, ¿cierto? El costo de enviar desde una fuente en particular a una planta en particular. Pero acá estamos dejando fuera algunas cosas. Habíamos hablado de capacidades mínimas y máximas y de contratos que implicaban cantidades mínimas y máximas para los nodos F y para los nodos P. Y si nosotros queremos poner un mínimo a la F, no podemos imponérselo en estos arcos de acá, porque no podemos ponerle un mínimo al de acá porque no nos dice nada del de acá. O si ponemos más de un mínimo, estaríamos obligando una repartición arbitraria. La verdad es que la forma de hacer eso es agregar otro nodo atrás, que es como una fuente ficticia, un nodo de origen, y en estos arcos ahora podemos poner lo que queremos que sea específico de este nodo y específico de este nodo. ¿Cierto? Entonces, en este arco podemos poner el precio de comprar el insumo en F1 o en F2, porque los dos tenían un distinto precio de su materia prima. Podemos poner además la cota mínima y la cota máxima que tenemos que exigir de F y que tenemos que exigir de F2. ¿Sí? Denle una vuelta, piénsenlo un segundito, pero van a llegar a esa conclusión fácilmente. Teníamos además algunas capacidades que eran específicas de cada planta. Y como no las podemos hacer en estos arcos que entran, lo que vamos a hacer es ocupar un truquito que vimos al principio de este capítulo, que es desdoblar los arcos. Vamos a agregar un arco P' para cada planta, de forma de que en ese arco que nosotros ponemos conectando la misma planta con la misma planta, podemos agregar algunos de los datos que necesitábamos asociados a cada planta. Cada planta tiene un costo específico de producción, bueno, lo ponemos en este arco. La producción mínima y la producción máxima también las ponemos en este arco. Entonces, dado que por este arco va a fluir la cantidad producida por P, sobre esa cantidad producida podemos aplicar estas 3 cosas. Ahora, miramos hacia adelante la cadena de producción y tenemos que ir hacia nuestros nodos de demanda, que habíamos dicho que iban a ser 3. Los arcos que llevan desde las plantas a los nodos de demanda tienen que considerar los costos de transporte, ¿cierto? Naturalmente. Y después queremos poner estas demandas mínimas y máximas, pero la verdad es que las podemos ocupar con este mismo truco de aquí. Definimos un nodo T
y enviamos hacia allá los arcos. Si es que esta no hubiera sido la última etapa y no podíamos juntar todo en un nodo T, también podíamos desdoblar los nodos en D y también podíamos haber desdoblado los nodos en F si hubiera sido necesario y eso también servía para modelar estas cosas y las cosas que vamos a poner acá, que van a ser el precio de venta, que es un costo negativo, la cota mínima y la cota máxima. ¿Está listo este problema acá o no? La verdad que no, porque no hay generaciones, no hay atracciones. Pues, ¿qué es lo que hace que acá fluya algo? Nosotros queremos que acá ocurra un flujo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros en el fondo podríamos decir que tenemos una cantidad de flujo que se origina acá, que es incógnita, y una cantidad de flujo que se trae acá, que también es una variable del problema. Y como nosotros no podemos poner variables en la generación de atracción, vamos a ocupar el mismo truquito que aprendimos recién, que es el de poner un arco de circulación. Y en ese arco de circulación, con ese arco de circulación nosotros podemos completar el problema. De hecho, en el problema de flujo máximo, nosotros poníamos un -1 acá para que se maximice la cantidad de cosas que se envía de acá hasta acá. Pero en este caso no va a ser necesario, porque las mismas condiciones de producción nos van a indicar cuál es el flujo ideal que tiene que circular por acá. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué es lo que va a incentivar a este modelo, que estaba acá, a generar flujo? ¿Por qué no es simplemente 0 la respuesta? Hay dos motivos. El primero, ¿por qué no puede ser 0 el flujo de esta red de acá? Es porque 0 es infactible, porque probablemente vamos a violar las cotas mínimas a menos que fueran todas 0, pero dijimos que había cota mínima en los arcos, así que 0 no es factible. Pero incluso si todas las cotas mínimas fueran 0, este problema igual tiene un incentivo para generar flujo. ¿Por qué? Piénsenlo en la realidad. ¿Cuál es el incentivo que tienen ustedes en gastar plata en producir, en gastar plata en transportar y en gastar plata en todas estas cosas? Que ustedes van a vender lo que están produciendo y que cuando vendan van a ganar plata. Y acá está el precio de venta. ¿Sí? Entonces, dado que acá hay precios de venta que son costos negativos, tenemos un incentivo para producir y para vender. Entonces, ¿qué incentiva al modelo a generar flujo? Los precios de venta, que son estos costos negativos, que van a formar además, si el negocio es rentable, ciclos negativos. Y además pueden existir flujos mínimos. Detengámonos un segundo a pensar qué representan los ciclos negativos en esta red. Para que un ciclo sea negativo, lo que tiene que pasar es que la suma del costo de la materia prima más el costo de transporte desde la fuente hacia el nodo donde estamos produciendo, más el costo de producir, más el costo de enviar las sillas terminadas al punto de venta, todo eso tiene que ser más barato que el precio con el que estamos vendiendo. Entonces, un ciclo negativo representa una oportunidad, una forma en que nosotros podemos producir sillas y venderlas sacando provecho, sacando un beneficio. Eso representan los ciclos negativos en esta red. Y si nosotros encontramos un ciclo que no es negativo, representa una estrategia productiva que nos haría perder plata, que haría que el precio de venta no cubra los costos de transporte y de producción. ¿Qué unidades tienen que tener las variables X? Y acá hay que tener un poquito de cuidado, porque en los distintos arcos fluyen cosas distintas. En unos arcos fluyen materias primas, en otros arcos fluyen sillas terminadas. Entonces, lo importante es ser consistente. Y para esto lo que tenemos que hacer es una conversión de saber de que tantas toneladas de materias primas se transforman en tantas sillas para vender en nuestro nodo de destino. Hay que ser consistente. Veamos otro problema que corresponde a un problema de asignación de alumnos a escuelas. En pos de una educación primaria menos segregada, 20 minutes later. Asignación de alumnos a escuelas. En pos de una educación primaria menos segregada, se decide asignar a los niños a colegios buscando una mayor integración socioeconómica. Un distrito que cuenta con ese colegio se divide en Z zonas, donde A sub I y B sub I corresponden a los individuos de clase socioeconómica alta y baja en la zona I. La distancia que recorrería un individuo de la zona I, si es asignado al colegio J, es DIJ. Cada colegio puede recibir MJ alumnos y se cumple que la suma de los alumnos a asignar, la suma de los alumnos de cada tipo o de todos los tipos que viven en las zonas de origen, suma lo mismo que la cantidad de alumnos que puede recibir cada colegio. Se desea que el porcentaje de niños de estrato socioeconómico alto en cada colegio sea de al menos alfa
y no más de beta. Encuentro entonces la asignación que minimice la distancia recorrida. En palabras más sencillas, tenemos una región geográfica dividida en zonas. En cada zona viven dos tipos de alumnos y tenemos que asignar a estos alumnos a los distintos colegios. Y naturalmente, por una parte, nosotros queremos que las personas vivan cerca de sus colegios para no imponer costos excesivos de transporte. Pero por otra parte, los colegios tienen cuotas socioeconómicas y esas cuotas quedan definidas por este parámetro alfa y beta que se aplican a uno de los dos tipos de alumnos, pero naturalmente, si tú exiges que al menos la mitad sea de un tipo, estás exigiendo que no más de la mitad sea del otro tipo. Todo esto tiene una correspondencia uno a uno. Entonces, queremos que los alumnos queden cerca de sus colegios, pero que al mismo tiempo se cumplan estas cuotas de paridad socioeconómica. Bien, para ilustrar este problema vamos a asumir que S igual 3, el número de colegios es 3 y que hay dos zonas de origen. Entonces, definimos a 1 B1 y a 2 B2 como la cantidad de niños de cada uno de los dos niveles socioeconómicos en las zonas de origen, que son 1 y 2. Y ponemos en el otro lado a nuestros tres colegios. Entonces ahora estamos casi listos. Este es un problema en verdad más fácil que los otros, tiene menos capas por lo menos. La generación de niños de cada tipo en cada zona son simplemente la cantidad de niños de ese tipo que viven en cada una de esas zonas. La atracción en cada colegio es su matrícula, ¿cierto? La cantidad de alumnos totales que tienen que recibir. Entonces ahora agregamos esta capa intermedia. ¿Por qué? Porque necesitamos saber específicamente cuántos alumnos de cada tipo van a entrar a cada colegio. Entonces lo que hacemos es esto. Definimos en esta capa un nodo por cada combinación de posible colegio y de tipo de alumno, ¿cierto? Porque acá tenemos los alumnos mezclados en el colegio, pero antes queremos hacer una capa que nos permita saber cuántos alumnos de cada tipo va a haber en cada colegio. Entonces este nodo de acá va a representar los alumnos de tipo A que se van a terminar yendo al colegio 1 y este nodo de acá van a ser los alumnos de tipo B que van a terminar yendo al colegio 1. Estos alumnos tipo A pueden provenir de cualquiera de las dos zonas geográficas, ¿se fijan? Estos alumnos de acá pueden provenir, los alumnos tipo B, de cualquiera de las dos zonas geográficas y así. Entonces estos arcos de acá van a corresponder a los costos de transporte, porque acá ya sabemos a qué colegio y desde qué zona viene el alumno. Entonces, para los arcos que conectan a un niño tipo A con uno de estos nodos intermedios, el costo va a ser la distancia y para los otros también va a ser la distancia. Acá no necesitamos hacer dos notaciones distintas, pero para este lado sí la vamos a necesitar. Entonces ahora agregamos arcos que nos digan los alumnos tipo 1 del colegio A, perdón, los alumnos tipo A del colegio 1 van a ir al colegio 1, los alumnos tipo B del colegio 1 también van a ir al colegio 1. Y así con todos los colegios. Y en estos arcos podemos imponer las cuotas, podemos imponer las capacidades. Entonces, si este es un arco que va desde un nodo tipo A hacia el colegio, como estos de acá, ahí imponemos las cotas. Habíamos dicho que alfa y beta en verdad eran porcentajes, pero esos porcentajes se traducen en una cantidad de alumnos, ¿cierto? Si estamos exigiendo que el 30% de la matrícula sean alumnos tipo A, bueno, calculamos el 30% de la matrícula, lo redondeamos arriba para que sea un número entero y de hecho, si, gracias a que sean enteros, lo de la matriz totalmente unimodular nos va a garantizar que la cantidad de niños asignados va a ser entero y no vamos a estar mandando un brazo de un niño para un colegio y el resto de su cuerpo para el otro. Y lo mismo con la cuota mínima. Y a la otra no le imponemos nada, porque si se cumplen las cuotas por este lado, se cumplen por este lado también. ¿Sí? Y eso resuelve este problema. Veamos otro problema. Este problema es un problema de planificación de tareas. En este caso vamos a suponer que tenemos enfermeras que tienen que atender a pacientes en distintas horas reservadas de consulta. Tenemos un equipo de enfermeras entonces que deben visitar este conjunto de pacientes cuyas horas de consulta han sido reservadas con antelación. Y además vamos a suponer que los pacientes pueden estar en distintos lugares del espacio y que hay distintos costos de moverse entre paciente y paciente. Pueden ser tiempos de viaje, pueden ser distintas cosas. Entonces, el tiempo de viaje para ir entre la ubicación del paciente I y del paciente J es un valor R que ya conocemos. Entonces,
¿Cuál es el número mínimo de enfermeras necesarias para atender a todos los pacientes en los horarios reservados? Este problema no se ve tan directamente parecido a los otros, ¿cierto? Pero van a ver que es un PFMC común y corriente. Esta tabla de acá resume la información con la que contamos. Tenemos, para este ejemplo, 6 pacientes. Cada uno de ellos tiene una hora de inicio y una hora de fin de su atención. Y cada uno de ellos tiene un tiempo de viaje que tomaría ir a otro de los pacientes. Por ejemplo, el paciente 1, si desde él vamos a atender al paciente 2, nos demoramos 1,5 horas. Y acá podemos inmediatamente adelantarnos y hacer una observación. Y es que si es que la hora de fin del paciente 1 son las 12 y se toma 1,5 horas en llegar al paciente 2 va a llegar a la 1:30. Pero el inicio del paciente 2 era a las 10 de la mañana, entonces no era factible. La cosa es que estos tiempos de viaje se van a traducir simplemente en condiciones de factibilidad o infactibilidad de seguir, de visitar al paciente J después del paciente I. Entonces, ¿qué van a representar los nodos en este problema y qué van a representar los flujos? Los nodos tiene sentido pensar que sean los pacientes, porque las enfermeras se están moviendo entre pacientes, se están moviendo en el espacio y se están moviendo también en el tiempo. Pero los nodos entonces van a ser pacientes. Y los flujos van a ser las enfermeras. ¿Cómo podemos imponer que cada paciente sea visitado? Dijimos recién, los pacientes son nodos. ¿Cómo obligamos a que un nodo sea visitado? Una forma fácil de hacer que un nodo sea visitado es ponerle una capacidad mínima. ¿Y cómo le ponemos una capacidad mínima a un nodo? Doblándolo. Esto equivale a imponer un flujo mínimo a través de un nodo, lo que se puede hacer separando al nodo en dos. ¿Cuánto valen las generaciones y atracciones? En este problema, recuerden cuál era nuestro objetivo. ¿Qué es lo que estamos minimizando? Estamos minimizando el número de enfermeras. Por lo tanto, nosotros no vamos a saber a priori cuántas enfermeras meter en el sistema. Por lo tanto, este problema también va a ser modelado como un problema de circulación. Como se desea minimizar flujo, se debe modelar entonces como un problema de circulación sin generación y atracción. ¿Y se ocupan los valores de R en algún lugar? Esto era una pregunta tramposa, pero ya se la respondí. No, porque las R solamente nos van a decir si es posible atender a un cliente J después de un cliente I, perdón, a un paciente J después de un paciente I, pero el tiempo de viaje en sí no lo estamos mirando. En ningún lugar estamos minimizando el costo de los viajes ni el tiempo de los viajes, solamente estamos minimizando el número de enfermeras. Por lo tanto, el valor específico de ese tiempo pasa a ser irrelevante. Entonces, no directamente, basta con saber si se puede visitar a J después de I, lo que podría ser preprocesado. De hecho, hagamos ese preprocesamiento ahora. Miremos la tabla de antes y construyamos esta nueva tabla que simplemente es un delta IJ que vale 1 si es que es posible hacer esa atención y 0 si es que no es posible visitar a I y después a J. ¿Y cómo se sabe que es posible? Bueno, el horario de fin de mi paciente más el tiempo que me tome viajar al que sigue tiene que ser suficiente para llegar antes del inicio del otro. Por ejemplo, en este 1 de acá corresponde a visitar a 1 y después al 5. Por lo tanto, al 1 lo visitamos, terminamos a las 12, viajamos media hora, llegamos a las 12:30 y el paciente 5 se atendía a las 2, por lo tanto, da el tiempo. Ustedes pueden revisar que así fue construido, que los ceros son infactibles y los unos son factibles. Esos unos entonces nos van a indicar dónde vamos a poner arcos conectando pacientes que pueden ser visitados en forma consecutiva. Construyamos entonces la red del problema. Primero vamos a hacer un esquema de lo que ocurre en torno a un nodo y después vamos a hacer una ilustración de la red completa, dado que son poquitos nodos, que debería quedar bastante más clara. Pero partamos estudiando un nodo en particular. Dijimos que el nodo J, por ejemplo, tiene que ser desdoblado porque necesitamos poner en él un flujo mínimo, una cota mínima, obligar a que sea visitado por una enfermera. ¿Qué más? Tenemos que el nodo J puede ser visitado desde algunos pacientes en particular, los que tenían delta y J igual a 1. Entonces, ahí hay un conjunto de nodos con delta y J igual a 1 y que se conectan con el nodo de entrada de acá. Y después el nodo de salida lo vamos a conectar con los pacientes que nosotros podríamos visitar inmediatamente después del J. Tenemos ahí entonces los nodos K, tales que delta JK vale 1. Además, al nodo J nosotros podríamos llegar no después de un paciente, podríamos llegar directamente desde nuestra base de operaciones, que sea el primero de
nuestra ruta, ¿cierto? Entonces, también tenemos que considerar que hay un nodo S, que es la base de operaciones al principio del día, o también pueden pensar como en un nodo auxiliar nomás, que no significa nada, pero que se puede conectar directamente al inicio de J, y al final de la atención de J también uno podría no ir a otro paciente y simplemente pum, volver a la base. El nodo de origen, y el nodo final y el nodo inicial también tienen que ser conectados con un arco de retorno, pero en este caso, el arco de retorno sí tenemos que ponerle un costo. ¿Por qué? Porque estamos minimizando el número de enfermeras. Entonces, cada vez que pasemos por acá, pagamos un costo de 1, de forma de que el costo total de esta solución, tal como está dibujada, va a ser el número de enfermeras y eso es lo que vamos a minimizar. Veamos la solución mostrada sobre esta representación gráfica. Esto de acá es un horario. Lo que vamos a hacer es construir un horario directamente y sobre él dibujar nuestros flujos. Entonces, el paciente 1, por ejemplo, se empieza a atender a las 9 y se termina de atender a las 12. Por lo tanto, su nodo de entrada lo ponemos en 9 y su nodo de salida lo ponemos en 12. Hacemos lo mismo con los demás pacientes. Ahora, agregamos un nodo auxiliar en el comienzo del día que me conecte con el principio de cada uno de los pacientes, ¿cierto? Yo puedo partir directamente a atender a cada uno de ellos con una enfermera. Hacemos lo mismo por el otro lado, ponemos un nodo que capture la salida de cada uno de los pacientes. Tal como estamos acá, estamos construyendo una red que obliga a mandar a una enfermera a cada uno de los pacientes. Pero nosotros sabemos que hay algunos casos particulares donde una enfermera podría terminar la atención de uno y alcanzar a ir a visitar al otro. Para eso habíamos construido ese conjunto de parámetros delta, esa matriz, y la tenemos acá entonces. Miramos entonces, en cada lugar donde hay un 1, vamos a agregar un arco desde la salida de ese paciente hacia la entrada del correspondiente. Este de aquí es el paciente 1 viajando hacia el paciente 5. Significa que una enfermera puede ir, terminar esta atención y viajar hasta este nodo de acá, que es el nodo de inicio del paciente 5. Entonces, por cada uno de estos 5 unos, vamos a agregar un arco en esta red de acá, que son esos de ahí. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5. Está todo bien. ¿Qué atributos tiene cada uno de estos arcos? Bueno, arco de retorno, perdón, se me olvidaba. Bueno, ¿qué atributo tiene cada uno de estos arcos? Tenemos 3 tipos de arcos en esta red. Los arcos de desplazamiento, que son estas líneas punteadas, los arcos de atención, que son estas líneas continuas, y el arco rojo, que es el arco de retorno. Entonces, vamos uno por uno pensando qué atributos les vamos a poner. Al arco de atención. ¿El arco de atención tiene un costo involucrado? No por la forma que hemos planteado el problema hasta ahora. ¿Tiene una cota mínima? Sí. Queremos que cada uno de estos nodos sea visitado, así que cada uno tiene una cota mínima de 1. ¿Y una cota máxima? Podríamos ponerle una cota máxima de 1, pero en principio no sería necesario porque no hay ningún incentivo para mandar más enfermeras de las necesarias a visitar a un cliente. No estamos ni ahí con ocupar más enfermeras de las necesarias. Pero podríamos ponerle una cota máxima si quisiéramos. Entonces esa primera es 0, 1, infinito. Los arcos de movimiento, los arcos de transporte, quedamos en que no tienen un costo de transporte porque lo que estamos minimizando es el número de enfermeras. Un arco de transporte no nos hace ocupar una enfermera más. Por lo tanto, la verdad es que no tienen nada especial. Pues no tienen cota mínima, no tienen cota máxima y no tienen un costo. Y el arco de retorno. El arco de retorno tiene que tener un costo que indique que cada vez que ocupamos el arco de retorno estamos ocupando una enfermera. Entonces el costo es 1, el mínimo es 0 y el máximo es infinito, o podría ser también el número máximo de enfermeras que están disponibles, pero eso nos podría llevar a un problema infactible. Podría llevarnos a una instancia infactible. Ya, esos son los costos entonces. Veamos algunas variantes de este modelo. Primero, ¿cómo cambiaría si es que hay pacientes que requieren más de una enfermera? Fácil. Modificamos las cotas mínimas según corresponda. Le ponemos más de una. Esto es más interesante. ¿Qué pasa si es que queremos, dentro de todas las soluciones que ocupan, por ejemplo, 5 enfermeras? 5 enfermeras era el mínimo. Igual decimos, pero también queremos que no se muevan más de lo necesario. Queremos que también nos importe eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para imponer un criterio de desempate? ¿Sí? Que ese criterio de desempate sea el tiempo total perdido entre tareas. Podemos hacer 2 cosas. Podemos resolver primero, conocer el número mínimo de enfermeras y ahora asignar 5 enfermeras en el nodo S, capturar 5 enfermeras en el nodo T y
ponerle costos a los tiempos de viaje y ahora sí encontrar cuál es la forma de distribuirlas minimizando los tiempos de viaje. Eso es una forma. Otra forma es resolver simultáneamente poniéndole un costo a los tiempos de viaje y a las enfermeras que pasan por el arco de abajo poniéndoles un costo mucho más alto. ¿Sí? Por ejemplo, decir que un viaje de media hora nos cuesta $1 y una enfermera nos cuesta 10.000 pesos. Por lo tanto, la solución va a tratar de minimizar los 10.000 primero, los números de enfermera, y después con las chauchas va a tratar de minimizar qué es lo que pasa con los tiempos de viaje. Podemos hacer las cosas simultáneas también. Una última variante que es de interés es qué pasa. No necesariamente este es el problema ya de las enfermeras, pero también puede ser el problema de las enfermeras si es que además cada uno de los pacientes entrega un beneficio que puede ser distinto. Ahora vamos a llamarlos tareas directamente. Y que además podríamos decir que algunas tareas pueden ser realizadas por más de una persona, probablemente con una cota superior. En este problema ahora vamos a decir que tenemos una cantidad máxima de n personas a contratar y un costo k por cada persona contratada. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo que maximizaría las utilidades? Ahora es un modelo que es un poco más, bueno, es estratégico igual que el anterior, pero tiene un poquito más de decisiones, ¿cierto? Tenemos que decidir a cuántas personas contratar y a qué tareas hacerlos enfocarse. De hecho, acá estamos también asumiendo, o no necesariamente asumiendo, pero también podríamos considerar en esta variante del problema que hay tareas que son directamente opcionales, que ahora ya no estamos obligados a hacerlas todas. Puede hacerse así, puede hacerse de la otra manera, depende de lo que estemos modelando. Entonces, ¿cómo se modifica el modelo? Si esto era nuestra representación de un nodo en particular, y acá está nuestro arco de retorno, esto incluye toda la información que necesitamos, tenemos ahora que en el arco representando una tarea, tenemos una cota máxima. Bueno, leí mal recién, pero efectivamente estamos diciendo que ahora cada tarea puede ser o no realizada, pero a lo más una vez por una persona. Entonces, ahora hay una cota máxima de 1, hay una cota mínima de 0, y hay un costo que es negativo, que es el precio, que es el beneficio que me otorga realizar esa tarea. ¿Qué más tenemos que considerar? Tenemos que considerar en nuestro arco de retorno ahora que existe un costo unitario por cada persona que contratamos de K y un máximo de personas que podemos contratar que es N. Y acá nuevamente va a pasar lo que pasaba en el problema de la producción de sillas, que es que vamos a, en el fondo, estar buscando ciclos que sean rentables. Es posible que contratar a una persona y pagar K para que haga una pura tarea, puede que no se nos pague. Pero si esa persona K la podemos mandar a hacer 5 tareas y recaudar los beneficios de 5 tareas, quizás ahí ese ciclo pasa a ser negativo. ¿Sí? En ese momento los beneficios compensan este costo fijo de acá. Entonces así funcionaría esta variante del modelo. El último ejemplo que vamos a ver ahora tiene que ver con el manejo dinámico de recursos móviles. Vamos a hacer una planificación de una flota de camiones, pero no solamente en el espacio, sino que también en el tiempo, de forma bien similar a lo que veníamos haciendo recién con las enfermeras. Las redes espaciotemporales son redes donde estamos modelando no solamente cada lugar, cada nodo no representa solamente una ubicación, sino que además representa una ubicación en un periodo de tiempo. Por eso son espaciotemporales. Son redes que dependen del tiempo y que se ocupan para enfrentar problemas dinámicos, problemas donde estamos planificando varios periodos de tiempo. Nosotros hemos visto problemas con periodos de tiempo en lo que llevamos hasta ahora, pero no dijimos explícitamente que se trataba de redes espaciotemporales. Entonces tenemos decisiones que se toman a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el manejo dinámico de recursos móviles. Cómo mover una flota entre distintos lugares en distintos periodos de tiempo para que sean capaces de satisfacer algunas demandas por viajes que ocurren en algunos momentos y en algunos lugares en particular. Entonces tenemos estos recursos móviles que pueden ser camiones, buques, aviones, contenedores, individuos, información, bla, 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 bla. Y estos recursos móviles enfrentan demanda que nos obliga a reposicionarlos en el tiempo del espacio. A veces van a hacer viajes que son detonados por la demanda, a veces van a hacer viajes que son detonados por estos reposicionamientos que el planificador hace para que puedan satisfacer la demanda. Por ejemplo, un camión se mueve entre ciudades y se demora un cierto número de días.
Entonces, además con esta lógica de que cada nodo es un lugar en un momento de tiempo, los arcos nos van a mover entre distintos nodos y los van a hacer llegar en el tiempo correcto que llegarían a su destino. Eso lo vamos a ver cuando construyamos una red de ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos n distintas ciudades y k periodos de tiempo. Que tenemos una flota de vehículos dada. Que la única información con la que contamos al principio es cuántos vehículos hay en cada uno de los nodos de las distintas ciudades al comienzo de nuestro horizonte de planificación, ¿cierto? Al principio del periodo 1 hay una cantidad de vehículos en cada uno de estos nodos. Existe una demanda por viajes que están representados por la lista D. Y los viajes, antes de mostrarles la anotación, recuerden que les dije que eran demanda por viajar desde una localidad I hasta una localidad J, partiendo en un periodo preciso de tiempo. Entonces, la lista D contiene estas tripletas de información, ¿cierto? Que tienen un origen, un destino y un periodo K, donde comienza el viaje. Cada elemento representa entonces una solicitud de viaje de algún vehículo desde una ciudad hasta otra ciudad en un periodo en particular. Acá los vehículos obviamente estamos considerando que son intercambiables y que todos son capaces de satisfacer la demanda de cualquiera de estos elementos de la lista D. ¿Cómo posicionamos los vehículos en las ciudades requeridas por demanda a mínimo costo? ¿Cómo hacemos entonces para mover estos camiones vacíos de forma que sean capaces de transportar la demanda en los lugares que nos interesa satisfacerla? Los datos con los que vamos a trabajar, además de los inventarios iniciales que ya habíamos definido, van a ser los siguientes. Vamos a tener el tiempo de viaje entre cualquier par y j, pero noten que este tiempo está expresado en número de periodos. Por ejemplo, si el tiempo de viaje es 2, esto quiere decir que si yo parto en I y viajo hacia J y el tiempo es 2, entonces a J voy a llegar 2 periodos de tiempo más tarde. Esos periodos pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser semanas, depende del problema que estemos resolviendo. También ese viaje tiene un costo, porque claramente no es gratis mover a nuestros vehículos. Y ese costo puede ser el costo de combustible, el salario del conductor, lo que implique mover un vehículo. Y puede, en este momento estamos suponiendo que nos cuesta lo mismo moverlo cargado o descargado, ¿sí? Y por último tenemos un costo H, que es un costo de inventario básicamente, que es el costo de mantener un vehículo estacionado durante 2 periodos consecutivos. Eso puede corresponder a la depreciación del vehículo, al costo de mantenerlo estacionado, a otros costos también que se suelen ligar a la depreciación, que son los seguros, el riesgo de que mi vehículo sea robado, qué sé yo. Normalmente estamos hablando de órdenes de magnitud distintos a los de acá, y además, si somos mañosos y somos bien fijados, la verdad es que la depreciación del vehículo también deberíamos sumársela a los 2 días que estamos viajando, porque el vehículo igual se deprecia porque pasa el tiempo y baja su precio. Pero bueno, tenemos estos datos. Entonces construimos la red espaciotemporal. Si teníamos n nodos, en vez de tener si teníamos n localidades, en vez de tener un puro nodo por localidad, lo que ahora vamos a tener es un nodo por cada cruce que podemos hacer entre localidades y tiempo. Tenemos un nodo para la localidad 2 en el periodo 1, otro nodo para la localidad 2 en el periodo 2, y así hasta llegar hasta el periodo K, que es el periodo máximo de nuestro horizonte de planificación. Entonces, sobre estos nodos ahora vamos a ir construyendo una red que nos permita modelar los movimientos de vehículos y los costos involucrados para poder después encontrar la solución óptima. En primer lugar, sabemos que en el periodo 1 tenemos una cierta cantidad de vehículos estacionados en cada lugar. Por lo tanto, esas son nuestras ofertas, ¿sí? Esas son nuestras generaciones. S10, S20 son la generación en el periodo 1, es la cantidad de vehículos que vamos a tener disponible en el periodo 1 en cada una de las localidades. Ahora vamos a considerar que existen 2 tipos de arco en nuestra red. Hay 2 tipos de operaciones. Una operación es un movimiento, ¿sí? Que significa mover un camión entre una localidad I y una localidad J, y eso nos obliga a avanzar en el tiempo tantas unidades como indica el tiempo de viaje, ¿sí? Si partimos en la ciudad I en el momento K, a la ciudad J vamos a llegar en el momento K más TIJK, que es la cantidad de periodos que toma moverse entre I y J.
Además, vamos a solamente considerar arcos que nos dejan dentro del horizonte de planificación. No vamos a considerar viajes que terminan fuera del horizonte de planificación. Y estos arcos tienen un costo asociado a hacer ese viaje, que ya lo habíamos definido en la diapositiva anterior. El otro tipo de arcos son los arcos de inventario, que en el fondo significan que el vehículo va a pasar del periodo K al periodo K más 1 en la misma localidad y el costo que tiene es el costo de inventario que ya habíamos definido. Entonces, volvamos a nuestra red y dibujemos primero los arcos de inventario que son los más triviales. Los arcos de inventario, dijimos, son arcos que mantienen al vehículo en el mismo lugar durante 2 periodos consecutivos. Entonces son puras líneas horizontales y cada una de ellas tiene el costo h que corresponda. Veamos entonces los arcos de movimiento. Los arcos de movimiento son arcos que van desde el nodo I en el periodo K al nodo J en el periodo K más el tiempo de viaje. Ilustremos esto con el par 1-2. ¿Sí? Dibujemos los arcos de movimiento entre estas dos localidades a lo largo de todo el horizonte temporal. Recordemos, o no sé si di los datos, así que supongamos que el costo para ir de 1 a 2 es 2, o sea, me toma 2 periodos, y que para ir de 2 a 1 toma 1 periodo. Es asimétrico, da lo mismo, esto es un ejemplo. Y vamos a suponer además que no depende del periodo K. Además, podría depender del periodo K. Entonces, por ejemplo, antes de dibujarlos, miremos este nodo de acá. ¿Qué pasa si estamos en el periodo 1, ubicación 1, y decidimos viajar al nodo 2? ¿Cuándo llegaríamos? El viaje de 1 a 2 toma 2 periodos, por lo tanto llegaríamos en el periodo 3 al nodo 2. Por lo tanto debería haber una flechita desde aquí hasta acá. Y así podemos dibujar todas las otras flechas. Y vamos a tener que desde el nodo 1 siempre podemos viajar hacia el nodo 2 avanzando 2 periodos de tiempo. Desde el nodo 2 podemos siempre viajar al periodo 1 avanzando 1 periodo de tiempo. Y el costo involucrado siempre va a ser el costo que habíamos definido para ese movimiento. Estos movimientos se pueden hacer por dos motivos. Se pueden hacer por reposicionar los vehículos o por satisfacer la demanda. Pero, ¿dónde está la demanda? Todavía no las metemos en el problema. Bueno, este procedimiento lo vamos a repetir, por supuesto, para cada par IJ y nos va a quedar una red súper densa que dibujarla sería bastante complicado, pero que ustedes la pueden comprender, me imagino. ¿Cómo forzamos demanda entonces? Necesitamos lograr que en ciertos pares origen-destino ocurra forzado el viaje de un camión. Eso significa que hay algunos arcos a los que les tenemos que poner una cota mínima, así de simple. Por ejemplo, supongamos que hay un requisito de viaje entre I y J para el periodo K. Entonces, tenemos que el viaje va a comenzar en IK y va a haber un arco, que es el que viaja hasta J y que va a conectar con el nodo J en el periodo K más T y J según corresponda. Ese T y J podría tener un superíndice K, si es que queremos ser más genéricos. Pero ocurre esto. Entonces, ¿cómo vamos a forzar este viaje? Yo ya les dije, vamos a poner un flujo mínimo en ese arco, un 1 en ese arco. Y como ustedes también saben, eso también lo podemos convertir a generaciones y atracciones en los arcos. Recuerden el cambio de variables que aprendimos para eliminar flujos mínimos, ¿sí? Ese flujo mínimo entonces lo podemos transformar en un preenvío. Y el preenvío, en el fondo, lo que hacía era reducir la demanda de acá y aumentar la demanda de acá en esta misma cantidad. Entonces podemos hacer eso. Y con esto podemos entonces plantear nuestro problema de forma de que nos indique de qué manera tenemos que mover los camiones en la red para que puedan hacer los viajes que están demandados y que haya conservación y que los movimientos sean consistentes en el espacio y en el tiempo. Tenemos eso de ahí entonces, habíamos definido esto, teníamos también en algunos lugares, cosa que nos estamos mostrando acá, las demandas, pero también todavía falta algo, porque estamos metiendo acá una flota de camiones a fluir en el tiempo y acá al final no tienen por dónde salir. Entonces acá al final tenemos que hacerlos salir para algún lado. ¿Para dónde? Para un nuevo sumidero donde recogemos a toda nuestra flota y estos arcos los ponemos como gratis. Veamos un ejemplito de cómo se ve esta red en una red de 3 ciudades para una planificación de 4 periodos. Supongamos que estos son nuestros costos de transporte entre las 3 ciudades, que esta es la cantidad de vehículos que comienzan en cada una de las ciudades y que estos son nuestras demandas, ¿cierto? Por ejemplo, este de acá implica un viaje de la ciudad 3 a la ciudad 2 partiendo en el periodo 1. Entonces la red la dibujamos directamente, queda así. Tenemos 3 ciudades,
4 periodos de tiempo, entonces nos da esta grilla de 3×4. Ponemos una generación de 3 vehículos acá, de 2 vehículos acá y de 1 vehículo acá, como indicaba el vector de inventarios iniciales. Capturamos 6 vehículos acá y acá incorporamos los arcos de viaje. Noten, por ejemplo, que del periodo del nodo 1, si queremos viajar al nodo 3, de 1 a 3 el costo es 1, por lo tanto este tarda 1. Este 3 de acá correspondería a viajar desde 3 hacia 1, y si se fijan que de 3 hacia 1 hay una flecha que sale y te lleva a 1 y te hace llegar 3 periodos más tarde. Entonces ahí tenemos los arcos dibujados, pero además hay algunos arcos en particular que son obligatorios. Por ejemplo, el arco 1-2 saliendo desde 1, el arco desde 1 hacia 2 saliendo desde 1. Y eso está pintado en morado. La notación que ocupamos acá entonces es, vamos a pintar en morado algunos arcos que van a ser obligatorios. El arco 1-2-1. Y de hecho el arco 1-2-1 aparece 2 veces, así que este de acá va a tener una cota mínima no de 1, sino que de 2. Y los demás están ahí representados adecuadamente. Entonces, agregamos las cotas mínimas que representan nuestras demandas y con esto ya está planteado esto como un problema de flujo en redes a mínimo costo. Esto de acá ya es una respuesta correcta a plantear este problema como un PFMC, pero además le vamos a eliminar las cotas mínimas ocupando el criterio que decíamos, que es miramos en cada nodo y le restamos a cada nodo la cantidad de viajes demandados que salen de él y le sumamos a cada nodo la cantidad de viajes atraídos en él. Y eso nos da, por ejemplo, en este nodo de acá, vamos a tener que llegan 2 más llega 1, entonces en ese nodo de ahí va a haber una generación, se le suman 3. ¿Sí? Entonces así es como nos queda el problema finalmente. Con eso terminamos la clase de hoy y terminamos también el capítulo 3. Quedan invitados nuevamente a usar el foro del curso. Recuerden que ahí me pueden dejar sus preguntas, los ayudantes también van a estar respondiendo y incluso ustedes mismos, entre ustedes se pueden ir ayudando y como premio van a recibir puntitos de participación cuando se ayuden entre ustedes también. Así que invitadísimos a participar para que puedan sacarle el jugo a este ramo. Con eso me despido por hoy. Nos vemos la próxima clase cuando comencemos el capítulo 4. Que les vaya súper bien. Chao.